La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio UACJ. Ramón Morales les saluda, les agradece el favor de su atención. Hoy con una interesante entrevista en Paréntesis de Investigación. Vamos a platicar un poquito respecto de de un tema que seguramente usted ha podido ver, presenciar y que, bueno, pues entre otros aspectos vamos a platicar respecto de algunos temas que tienen o están relacionados con la reconfiguración gráfica, con el muralismo y bueno, pues con nuevos proyectos. Y para eso le agradecemos que esté aquí con nosotros en esta cabina de Radio UACJ al doctor Sergio Raúl Recio Saucedo, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área de diseño gráfico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gusto saludarte y bueno, pues platicar un poquito respecto de lo que has hecho, Sergio Raúl, quien es diseñador, una maestría, doctorado y postdoctorado, está interesado, sus líneas de investigación en la parte de las expresiones gráficas, figurativas y tipográficas realizadas en los espacios públicos de nuestra ciudad. Y bueno, pues ha participado en diversos coloquios y congresos relacionados con el espacio, las artes y el diseño. También ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Doctor, platícanos un poquito de cómo se da tu aproximación pues a este tema, las áreas de diseño gráfico, las artes y por supuesto pues ya muy alineado pues al arte urbano. Sí, pues bueno, el interés a este tema del arte urbano, del grafiti, street art y muralismo, pues surge desde la licenciatura, cuando estaba estudiando diseño gráfico. Mi proyecto de titulación estuvo relacionado precisamente con el street art. Ese mismo tema me lo llevó a la maestría en estudios y procesos creativos aquí en la UACJ. Y ya hablo precisamente con relación a la violencia y cómo participa el street art para a lo mejor configurar mensajes que ayuden a disminuir la violencia, y ese mismo tema me lo llevo al doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis. Y allá ya hablo de forma general del muralismo, del street art y del graffiti. Hago en mi tesis doctoral pues un recuento desde los cholos en los 80s, pasan siguiendo con el graffiti en los 90s, en los 2000 con el street art y muralismo, y para hablar sobre precisamente la reconfiguración en la que ellos participan, en la reconfiguración de la ciudad aquí en Juárez. Algunas de las publicaciones que has realizado, el graffiti en Ciudad Juárez o de Ciudad Juárez actuando en los no lugares, las Writers, que es la historia de mujeres en graffiti en nuestra frontera, el muralismo comunitario en la reconfiguración espacial de la zona oriente de Ciudad Juárez, el RISA y el proyecto Vivamos la Calle, Juntos por la Convivencia, Bombs y Tags, una mirada al graffiti juarense y la reconfiguración gráfica y simbólica del espacio de la colonia Melchor Ocampo aquí en nuestra frontera, la tradicional colonia Melchor Ocampo. Sí, son algunas de las publicaciones, los dos primeros, el graffiti de Ciudad Juárez actuando en los no lugares y las Writers son dos libros que me han publicado por parte de la universidad, y las otras son artículos que hablan precisamente de este interés que tengo sobre cómo se utiliza el mismo grafito, el muralismo, para participar en la reconfiguración de los espacios, darle una imagen distinta a ciertas colonias, que se logra a través de la apropiación de los espacios, del rescate de los espacios, arrebatárselo muchas veces a estos grupos delictivos y cómo los vuelven a ser de índole público pues para la propia sociedad o la propia comunidad de esas colonias, y cómo participan los propios habitantes de las colonias a través de estar pintando murales de forma comunitaria.
Antes de hablar un poquito respecto de tu trabajo y esta parte de intervención urbana, de dónde surge antes de los grados académicos, Sergio, Raúl, cómo se vincula pues o cómo genera esta afinidad con el tema de del diseño, de la parte del arte, y en este caso el arte urbano? ¿Tu inquietud de dónde surge? Es que cuando estaba estudiando la licenciatura diseño gráfico, empecé a conocer sobre colectivos que estaban haciendo en ese momento pues arte en las calles. Específicamente me acuerdo de Resiste, y que ellos hacían stencil, y creo que fue como la principal motivación para que yo también pudiera empezar a involucrarme, no nada más en conocer, sino también en hacer stencil, y después empezarlo a estudiar. Pero ellos fueron como mi motivación para acercarme a estos temas, y si no los hubiera conocido, pues yo creo que me hubiera ido por otro tema, o hubiera sido una línea distinta. Pero porque ellos hablaban sobre, me acuerdo, tenían una campaña que se llamaba precisamente Resiste, y que trataban de decirle a las personas que aguantaran a las situaciones desiguales que se viven en la sociedad, y también buscaban generar una identidad del ser fronterizo. Entonces eso me pareció así como muy, muy simbólico, muy interesante. Los elementos que representaban pues eran estos iconos de la imaginería popular mexicana, como Tintán, Chabelo, Don Ramón, y que tenían así como mucho peso y movían a las personas, bueno, a los jóvenes en ese momento, porque también hacían toquines, y pues ahí íbamos y andábamos escuchando música, viéndolos pintar. Entonces eso fue lo que me motivó principalmente a adentrarme a hacer y después a estudiar el street art. Claro. Y vaya, tú como estudioso de este fenómeno, ¿qué nos pudieras comentar respecto de cómo ha sido históricamente, o sea, de alguna manera ha evolucionado, podría ser el concepto, la parte del graffiti al arte urbano? Si bien siempre ha sido un espacio como de expresión, ¿no? De tribus, sí, de grupos, de toda índole, ¿cómo esto lo empiezan a convertir y a transformar en esta parte de identidad, de apropiación del espacio público? ¿Cómo se da esta evolución? No sé si está bien aplicado el término. Sí, pues hablamos a lo mejor de cambios en el tiempo, pero es que son tres culturas diferentes. Uh-huh. El graffiti se refiere pues a estas expresiones en donde podemos ver que escriben nombres, ¿sí? O sobrenombres en las calles. Y el street art son producto de una impresión, como el stencil, utilizan plantillas y que se puedan generar figuras sobre las superficies de la infraestructura. Y el muralismo pues son estas obras de grandes dimensiones que muchas veces que son fijas y que no se pueden mover, aunque cuando a lo mejor se pintan en camiones, pues son grandes dimensiones, pero que se pueden mover. Entonces, como son tres cosas distintas, aunque si nada más me centrara en el puro graffiti, uh-huh, sí puedo pensar que desde los 90s hasta ahorita sigue teniendo el mismo objetivo, es decir, darse a conocer, decir aquí está Necio, por ejemplo, que es uno de los grafiteros muy populares aquí en la ciudad. Entonces, pero lo han empezado a utilizar, yo he visto en estos últimos años, no solamente como para decir aquí está Necio, sino también para mejorar ciertos espacios en ciertas colonias, desde el graffiti legal, porque pues están estas dos líneas, el graffiti ilegal y el graffiti legal. Entonces el graffiti legal sí permite de alguna manera
ser utilizado para darle una imagen distinta, una imagen física o visual distinta a un espacio. El ilegal no tanto, pero pues se sigue manteniendo en lo básico. Y con relación al street art y el muralismo, pues el street art es contextual. Entonces, pues va a responder a las necesidades sociales del lugar, del espacio. Entonces, como siempre aquí en la frontera estamos pensando en la necesidad a lo mejor de definirnos, porque pareciera que nada nos define, pues son de los temas que han retomado. También han retomado los temas del feminicidio en el mismo street art y estos otros elementos a lo mejor que puedan ser necesarios o abordarlos a partir desde la violencia. Y con el muralismo, pues ahí son muchos tipos de formas de enfocarlo, pero pues está desde el comunitario, en donde abordamos o se incluye la sociedad, el identitario, el institucional, el comercial, en donde sí de alguna manera todas estas líneas del muralismo permiten abordar cuestiones sociales y culturales en beneficio de la sociedad, y también no nada más en beneficio, sino también aparte de la apariencia estética y artística de donde se coloque. Digamos entonces que la parte de utilización de street art y el muralismo podrían ser una extensión un poquito del graffiti, ¿o son completamente distintas? Sí, son distintas. El graffiti, como digo, son estas expresiones donde vamos a ver nada más nombres. El street art, estamos hablando de figuras, a lo mejor representaciones de personas, de animales, de cosas, sí, de objetos, pero con relación al contexto, sí. Y el muralismo, aunque también es figurativo, pero es en grandes dimensiones. El street art es más pequeño, ¿sí? Por los stencils, porque también son así como carteles que se pegan con pegamento, con engrudo en las calles, o los stickers que muchas veces vemos en los señalamientos. Esas son como parte del street art. Entonces, pero no son como una extensión del graffiti. Son tres cosas diferentes estas tres culturas. De acuerdo. ¿Cómo, de alguna manera, pues parte del el tema de la investigación es pues dar este valor también que tienen este tipo de expresiones ante el resto de la comunidad? Porque generalmente pues hay una especie de rechazo a este tipo de expresiones, pero cómo de alguna manera sensibilizar a quienes no estamos directamente familiarizados con estos tipos de expresión, con esto que se hace en favor precisamente de generar una identidad, cultura y por supuesto pues hacer más agradable la vista urbana, ¿no? Sí, es que, bueno, ha sido un proceso largo, bueno, de todo lo que he venido estudiando, no ha sido así como tan sencillo. Se podría decir que en los 90s, bueno, con los cholos, y es que muchos de los estereotipos que se tienen surgen desde con el graffiti cholo, en los barrios, que era territorial. Entonces, desde ahí a lo mejor surgen estas concepciones negativas a tanto al graffiti, al street art y al muralismo. Pero en la década de los 90 tuvo este mismo rechazo, principios de los 2000, y yo digo que cuando lo empiezan a utilizar mucho aquí en la comunidad es en este periodo de violencia que vivimos aquí en Ciudad Juárez, es decir, del 2008 al 2012, y más o menos como en el 2010 con estos proyectos para reconstruir el tejido social de Calderón, que no sirvieron de nada, pero estuvieron de alguna manera contratando a muchos muralistas para llevarlos a las colonias y mostrar el muralismo, el graffiti, y no tanto el street art, más que nada el graffiti y el muralismo como herramientas para el cambio social, porque allí los involucraban y les enseñaban a los jóvenes y a los niños
que existían formas diferentes de estar en la sociedad y no a partir como de la delincuencia. Entonces, creo que ese fue como un punto de partida, porque a partir desde ese entonces se ha seguido utilizando así. Hay muchos proyectos aquí en la ciudad en donde siguen utilizando el muralismo y en menor medida el graffiti, pero para enseñarlos y aplicarlos en las comunidades y integrar a la sociedad, integrar a la comunidad para que cuiden su entorno y sus colonias, y que ellos mismos le den una mejor apariencia y que generen estos sentidos de pertenencia que se habían perdido con la delincuencia. Entonces yo creo que fue a partir de ese momento que un muralista que se llama Octavio Nava, que también es diseñador, él me decía cuando lo entrevistaba, se dio un proceso de talleritis en esos años. Saludo, Octavio, por supuesto. Buen amigo. Sí, muy buena persona. Entonces él me decía eso, entonces yo creo que coincido totalmente con esa idea, y más que nada pues él estuvo dando los talleres, ¿sí? A lo mejor yo lo estudiaba, pero lo estuvo dando los talleres en diferentes partes de la ciudad, y pues sí coincido totalmente. Con esto, quiere decir que de alguna manera tiene alguna función transversal la transmisión de este conocimiento, de esta cultura por parte de quienes pues llevan a cabo el arte urbano, llámese la expresión en tema de graffiti, arte callejero, street art, y la parte de muralismo. ¿Tiene alguna transversalidad en ese sentido de también educar en otras áreas y formar de manera integral a quienes están orientados a este tipo de expresión, o no? Sí, por supuesto, que es lo que yo he estado viendo con principalmente muralismo y graffiti. El street art y últimamente el street art del 2019 para acá, pero con un grupo que se llama Bravas. Ellas también lo utilizan bastante para hacer paste-up, que son como los carteles que se pegan con engrudo. Entonces sí tiene esa como intención a lo mejor de poder enseñar, de compartirlo para que se generen estos procesos de aprendizaje y que sean como herramientas sociales pues para el cambio, y que son herramientas que generan la misma sociedad, que ven estas necesidades en cuanto a que no haya la mejor formas de esparcimiento y formas distintas de acercar estas mismas dinámicas, porque si lo pensamos en el arte institucional, pues es en los museos, galerías, y muchas veces no tenemos como este acceso. Entonces acercarles el muralismo, el grafiti o el street art, pues ya es una forma de decirles que esto también es arte, aunque el arte institucional no lo considera arte, pero si la misma gente lo considera arte, pues termina siendo, ¿sí? Porque muchas veces terminan expresando o los contenidos abordan por los sentires de la sociedad, ¿sí? Entonces no solamente va a servir como una forma de aprendizaje, sino también de expresión y de generar estos sentidos de pertenencia, como lo había dicho. Entonces sí creo que funciona también de esta manera. Y en ese sentido, bueno, pues también tienes ya en puerta un proyecto nuevo de investigación. Platícanos un poquito respecto de esto, doctor. Sí, ya lo estoy haciendo, ya estoy como muy avanzado. Es una historia de vida de un grafitero, de un escritor de graffiti. Pues es por este mismo interés que me ha surgido de este tema del graffiti, pues poder saber cómo fue su historia en el graffiti de escritores de Ciudad Juárez en la década de los 90, es decir, qué es lo que hizo, qué es lo que lo llevó a ser famoso, cómo trascendió, cuáles eran los lugares en donde intervenía,
en qué edificio se subió, si estuvo detenido o no. Entonces fueron así muchas entrevistas. Todavía sigo entrevistándolo porque pues no, para la historia de la vida creo que no termino de alguna manera de pues de estar preguntando y tener inquietudes sobre su propia vida. Entonces es hablar de un grafitero. El grafitero se llama Espía, ¿sí? Bueno, ese es su nombre, entonces de grafitero. Y él fue famoso, no porque él me lo dijera, sí, yo fui famoso, sino porque muchos hacían referencia a Espía cuando preguntaba, ¿y te acuerdas de algún otro grafitero? Y me decían, pues el Espía. No sabía quién era hasta que di con él y lo entrevisté una primera ocasión para el doctorado, y después dije, bueno, tengo ganas de hacer un proyecto de una historia de vida, y pues empecé a hacerlo con él. Tenía otras opciones, pero creo que él es relevante por, por el tiempo que estuvo, porque él estuvo activo pues alrededor de 10, 11 años en el graffiti, toda la década de los 90, a lo mejor desde el 89 al 2000, 2001. Entonces eso, y activo, ¿sí? No así como pausado, sino activo. Entonces eso también hace que sea necesario a lo mejor hablar de estas personas que a veces son borradas por la historia, porque nadie cuente ese tipo de historia, ¿sí? Entonces por eso me interesaba hablar de él en específico. ¿Cuál sería el punto de interés principal en la historia del espía, por ejemplo? De espía. Sin hacer spoilers, por supuesto, y que podamos luego tener pues el trabajo para leerlo, pero ¿cuáles serían como los puntos más específicos de interés en este artista urbano? Sí, bueno, el primero es conocer su trayectoria, ¿sí? Su trayectoria en esa etapa, porque cuando hablamos de la historia de vida, no soy historiador, ¿sí? Por si hay historiadores escuchándome, no soy historiador. Entonces, puedo cometer muchos errores. Disclaimer, Sí, sí. No me declaro como historiador. Sí, sí, entonces, pero me interesa. Claro. Y aquí un paréntesis rápido, ¿sí? Me interesa la historia porque cuando estaba estudiando el doctorado en San Luis Potosí, allá tienen mucho interés por la historia, ¿sí? Y tienen archivos de prácticamente todo y presumen en hacer historia, y me daba así como un poquito de envidia. Entonces eso me generó también a meterme en estas cuestiones, pero muy gratificante. Entonces, relacionado, ya retomando la pregunta, es pensar en la trayectoria, ¿sí? Ese es el punto principal. La fama, ¿sí? Ese es otro de los puntos que quería hablar y resaltar, la fama que tuvo y cómo la obtuvo, ¿sí? Los tipos de intervención que realizó y que lo llevaron a ser famoso, ¿sí? Y cómo se mantuvo pues siendo famoso y reconocido, porque pues estamos hablando de la década de los 90, en donde no tenemos las redes sociales como ahorita. Entonces, cómo mantenerse activo y cómo logró ser reconocido, y qué es lo que hizo al final que se retirara del graffiti. Son como esos aspectos, esos 4 aspectos que me he centrado, pero lo estoy hablando desde pues prácticamente que él tiene memoria, que era como de los 4 años para en adelante. Desde ese momento estoy haciendo como esta reconstrucción de su vida, cómo llegó a Juárez, cómo se involucró, cómo dio paso al graffiti de escritores, cómo lo conoció y cómo se animaba a salir por las noches a la edad de 11, 12 años. ¿En qué ha cambiado o sigue siendo exactamente lo mismo el tema del graffiti, la expresión urbana, cualquiera de
que esta fuera, si es street art o muralismo o graffiti, aunque antes no veíamos mucho el street art ni el muralismo, sí, pero sí el graffiti. Y tú como estudioso, ¿cómo ha cambiado, o si ha cambiado el objetivo que tiene o la función que tiene el graffiti para esta expresión artística entre 80s, 90s, 2000s y ya pues estamos en 2025, en diferentes décadas? Bajo tu estudio, ¿qué análisis pudieras hacer respecto de eso? ¿O sigue en esencia exactamente lo mismo? No, ha cambiado mucho, porque el graffiti, por ejemplo, que bueno, lo podemos pensar con el graffiti cholo en los finales de los 80s, que ese no es el mismo graffiti el que hablo sobre espía, es el graffiti que retomamos de California o de Nueva York. Entonces, el graffiti sí es como la misma esencia, pero no se ha mantenido y no se ha consolidado. Y sí pues sí ha sufrido como mutaciones, pero por el contexto y por las situaciones que se ha vivido aquí en la ciudad. Pongo un ejemplo, empezó a lo mejor con fuerza el graffiti de escritores, como mediados de los 90, 95, 96, y a finales o principios de los 2000, 2001, se tornó muy violento y se apagó. Es decir, no hubo una continuidad, como en otras ciudades en donde muchos de los escritores de graffiti, a lo mejor de Guadalajara, la Ciudad de México, ahorita son muy famosos. Está Peque de Guadalajara, que él inició como grafitero y ahorita es muralista muy famoso. Y así muchos de la Ciudad de México. Aquí no, por ese periodo, por esos 2 o 3 años de violencia que se generó dentro del propio graffiti. En donde hubo muertes o asesinatos, y ya nadie quería mostrar que era grafitero, porque tenían miedo a que dijeran, él es grafitero, él es de este crew, entonces a lo mejor ya porque se volvió casi como graffiti cholo otra vez. Vincularan a algún grupo. Sí, y que llegara a pasar lo mismo. Y después hay otra generación, pues a lo mejor a partir del 2003, 2004, 2005, pero que con la violencia del narco del 2008 al 2012, pues no se puede también consolidar, porque me contaban algunos grafiteros que llegaron a salir en esos años que pues era imposible, ya sea que la policía te agarrara y te quisiera tomar como chivo expiatorio, o los mismos narcos te detuvieran, te golpearan, te hicieran algo nada más por estar haciendo graffiti. Entonces, hasta como el 2014 vuelve a surgir como el graffiti con fuerza, y es el que se ha mantenido hasta ahorita. Entonces, pero ya sí sigue siendo el mismo objetivo, es decir, darse a conocer, pintar o escribir el nombre la mayor cantidad de veces para ser más reconocido, pero ya no son las mismas reglas que la de los 90s, ya ni siquiera conocen quiénes estaban en los 90s, desconocen toda esta información, y es otra nueva dinámica en donde también se tiene mucha popularidad a través de las redes sociales, y que es un medio que se utiliza mucho pues para lograr ese alcance también, no como a lo mejor antes, pero sí es como el mismo objetivo, como digo, pero con nuevos grafiteros, nueva generación. Hay muy pocos que se siguen manteniendo desde los 90s, pero que no son súper famosos, como digo, de otras ciudades. Se han mantenido nada más así poco, o surgieron a partir del 2014-2015, que se puso como otra vez muy popular el graffiti. Entonces yo decía en la tesis del doctorado que en el graffiti hay como 3 generaciones en estos últimos 10 años. La de los 90s, la primera década de los 2000, y esos nuevos grafiteros que surgieron en 2013, 2014, 2015, y que siguen surgiendo nuevos grafiteros.
Actualmente, más o menos de cuántos artistas estamos hablando promedio al momento que estén activos todavía. Pues es que son muchos. Si los divido por grafiteros, por street artists y por muralistas, sí, son muchos. Pareciera que no, porque a veces no, pues en Juárez casi siempre pensamos que no se hace nada y que siempre son los mismos, pero sí hay una cantidad importante tanto de escritores de graffiti. A lo mejor la menor cantidad son los street artists, que pues ahí nada más podría decir que es Bravas, y hay un grafitero que anda haciendo también paste up, que es street art, eh, Tlácula o Tlac y Sola, eh, pero pues, son dos. Y en muralistas pues está Deco, está Olmo, están los que eran de Jellyfish, que todavía siguen activos, eh, está Damasco, y bueno, y hay muchos que siguen, que empiezan a surgir. Ahorita se me dan los nombres, Huaca, Laura Meneses, y como digo, muchos que surgen. Y de grafiteros pues son muchos. El Necio, sí, que espía todavía de vez en cuando, eh, está Horror, está, como dijo, Tlac, Jo, no sé, es que son una cantidad importante. Claro. Sí. ¿Existe algún manual para dummies de apreciación del arte urbano, llámese expresión, graffiti, street art o muralismo? ¿O hay algunos puntos específicos? ¿Qué es lo que debiéramos ver más allá de esta preconcepción o prejuicio de ver rayas o rayones o ya rayaron, que es el término que se utiliza coloquialmente para definir estas expresiones? ¿Qué es lo que debiéramos ver el resto de la comunidad en este tipo de expresiones para poder apreciar? Entiendo que sí. Tendría que ser un programa especial para eso, y a lo mejor varias sesiones, pero ¿cómo nos podemos ir sensibilizando a este tipo de expresiones también, abriendo a nuestra mente y también nuestra conciencia a qué es lo que nos están queriendo decir? Sí, pues es que en el muralismo y el street art pues a lo mejor es más sencillo, y creo que la gente se ha sensibilizado y ha permitido, o se ha abierto, aceptado también que pinten en sus casas, que les gusta a lo mejor ser parte de estos procesos de creación de murales, de estos talleres a lo mejor de street art, de paste up en específico. Y en donde a lo mejor vamos a encontrar temas sociales, temas relacionados con la comunidad, de la unidad, el fortalecimiento a lo mejor de los lazos sociales entre las personas, la defensa de las propias mujeres, la sexualidad. Eventos históricos. Eventos históricos, sí, claro. La identidad, como lo había mencionado, que también es un tema que se toma con mucha frecuencia, porque nos parece como relevante pues para la ciudad, y pues son todos estos temas que se muestran y que yo considero que empiezan o que ya tienen un tiempo gustando. Creo que uno de los murales que permitió o que dio esta apertura es el de Juan Gabriel de Damasco, porque nunca habíamos tenido un mural de esas dimensiones. Entonces, y coincidimos muchos, y un otro doctor que también, él es grafitero desde el 96, él es Fausto Mota, y él es Ciencia One en el graffiti. Entonces con él coincidimos los dos que es como ese punto de partida, el mural de Juan Gabriel de Damasco, como que generó a lo mejor esta sensibilización y esta apertura para que muchas personas dijeran sí quiero
si quiero a lo mejor un mural en mi casa, no voy a pagar, me lo van a hacer de gratis, porque mucho de lo que se hace en las calles es... Únicamente ser el canvas, el lienzo, vaya, el espacio, ¿no? Exacto, y porque los muralistas, los street artists o los grafiteros piden permiso y es con sus propios recursos. A lo mejor ya cuando hay una asociación o el gobierno trae una iniciativa, pues es cuando a lo mejor hay esos recursos, pero si no son con es su propio dinero, entonces ya no lo veían como tan mal, y más cuando tienen estos propios contenidos. Yo me acuerdo que yo estaba pintando un mural y me preguntaban que si era, pues estaba representando a una mujer y me preguntaban que si era sobre los feminicidios. Yo le dije que no, pero también había como esa aceptación a este mismo tema de los feminicidios. Entonces, porque las mismas personas creo que tienen esa necesidad de ver y de ser parte a lo mejor de los propios contenidos que se expresan en estas propuestas. Y con relación al graffiti, si es legal, a veces no se entiende. Yo lo comparo con el arte abstracto, porque las composiciones del graffiti, como son letras y la intención es, o uno de sus códigos es que sea lo menos posible legible. Es decir, se centran en la ilegibilidad de los nombres, pues para también de alguna manera no evidenciar la propia identidad. Entonces yo digo que muchas veces se queda en estas cuestiones de lo que puedan expresar, y que también así lo dicen los mismos grafiteros, que puedan observar y apreciar a partir de los colores y las formas. Por eso lo comparo con el arte abstracto, donde a veces no sabemos qué dice, pero nos genera algo. ¿Sí? Pienso en Jackson Pollock, como estas obras de él, que es el action painting, son muy expresivas, pero no hay algo, ¿sí? No hay algo. Y no están definidas, pues. Sí, y así con el graffiti. Pero con el graffiti ilegal, ¿cómo apreciarlo? Pues a partir de... sí, como a partir de... pues del atrevimiento, sí, del atrevimiento de cómo muchas veces estas piezas, estas bombas, aparecen de la nada en un lugar difícil, inaccesible dentro de la ciudad. Entonces, pues yo creo que podríamos empezar a apreciar el graffiti ilegal a partir de ese atrevimiento, de cómo es posible que a lo mejor lo hayan puesto en un segundo piso y que a lo mejor es un lugar transitado. Entonces, eso a mí me genera así como mucha emoción, sí, cuando veo algo nuevo de graffiti, porque pues no es sencillo, no es sencillo, y menos cuando no tienes tiempo para hacerlo. Tendrás 5 minutos y se me hace mucho tiempo para hacer unas bombas. Entonces podríamos empezar a apreciarlo desde ahí. Es una forma de expresión que a veces no gusta como cualquier otra, y que estamos todos en nuestros derechos de rechazarlo o aceptarlo. Entonces, pero si lo aceptamos, pues no pasaría absolutamente nada. Pues y aparte que aquí el graffiti en Ciudad Juárez, en mi primer libro, que es el graffiti de Ciudad Juárez actuando en los no lugares, explico que se realiza principalmente en lugares sin uso, sí, entonces no afecta tanto a las mismas personas. Y de hecho, una vez tomando fotos, unos ministeriales me vieron, se detuvieron así con el arma en la mano, y me preguntaron: ¿qué estás haciendo? Ya les dije: tomando foto. Entonces ya me decía: ¿tú eres el necio? Le dije: no, pues yo no estoy tomando fotos. Le dije: y aparte aquí ni siquiera está el necio. Sí estaba, pero no lo había visto. Yo me detuve para tomarle fotos a unas bombas de Sicket y de otro, no me acuerdo quién era. Entonces él me dice: a nosotros no nos interesa que todas estos sí que están aquí rayados en lugares que nadie va a reclamar, no nos interesa. Si alguien lo quiere reclamar, pues que lo haga. Nos interesa si me dañan a mí, es decir, como les había rayado una patrulla, por eso andaban buscándolo. Entonces el graffiti de Ciudad Juárez de alguna manera no
no afecta tanto a la propiedad privada. Sí, a lo mejor en las colonias, pero en las avenidas no tanto. Entonces, pues podemos apreciarlo. Si no nos afecta, podemos apreciarlo y valorarlo, pues ese esfuerzo que hacen para darle una imagen distinta a la ciudad. Conociendo un poquito todos los antecedentes y la motivación de llevar a cabo este tipo de expresiones. Sí, sí. Muy bien, doctor Sergio Raúl Recio, pues, ¿qué más podemos agregar al respecto? Pues bueno, con el nuevo proyecto, nada más ya para cerrar, ya lo estoy terminando, es un proyecto bastante amplio. Estoy haciendo también revisión de archivo para poder encontrar imágenes, notas de periódico que vayan contrastando o que vayan corroborando lo que me va diciendo espía. Y ahí he encontrado cosas muy interesantes. Todavía no he encontrado una fotografía de algún tag de espía, pero pues ya he encontrado de otros grafiteros que me mencionaba, con los cuales tenía relación y que eran a lo mejor sus mejores amigos, y que ya los he ido encontrando. He encontrado dinámicas de las que él me hablaba y que había participado, y encontrarlas y que haya fotos y que lo describan como él me lo describía, pues son así muy, muy, muy valioso, muy importante. Entonces, esos contenidos pues van a estar en este próximo libro. Pues yo espero terminarlo ya a lo mejor en este mes, pero pues es un proceso largo de publicación, dictaminación y publicación. Entonces, cuando esté, pues ya estaremos aquí presentando. Por supuesto, aquí están los micrófonos de Radio UACJ para platicar un poquito al respecto. Doctor Sergio Raúl Recio Saucedo, te queremos agradecer esta entrevista, este tiempo que nos otorgas para conocer un poquito más, sensibilizarnos respecto del arte urbano, desde el graffiti, street art y por supuesto el muralismo, conocer estos proyectos en paréntesis de investigación. No, gracias a ustedes por la invitación, y pues cuando necesiten que conozcamos un poquito más de estos temas, me pueden hablar. Por supuesto, claro que sí. Bien, pues así llegamos al final de esta entrevista. Ramón Morales les agradece el favor de su atención. Recuerde que esta fue una producción de la Dirección de Comunicación Universitaria de Radio UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Facebook. Aquí puede encontrar esta y otras entrevistas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.